Estamos viviendo en tiempos difíciles. Nada más, hace 1 o 2 semanas atrás, en una sola semana sufrimos diferentes catástrofes en la Tierra. Hubo un gran terremoto en Ecuador con más de 600 muertos, una terrible explosión en México que también dejó muertos. En Uruguay hubo un tornado enorme, nunca habían habido tornados, pero este fue un tornado catastrófico ahí en Uruguay. En mi país, en Chile, mientras esto estaba pasando, hubieron terribles inundaciones en Santiago y en Rancagua. Había un video que vi de una casa que era arrastrada por el río, con familia y todo adentro. Realmente la gente estaba asustada por lo que estaba pasando. Y mientras eso pasaba, había un enjambre de temblores en mi país, se escuchaban muchos temblores grandes. Y han surgido rumores de que pudiera venir una catástrofe más grande, tal vez un terremoto 9.5, quién sabe. Dicen que puede ser en Japón, en Chile, en Perú, en California, en México. Y estamos viviendo todo eso, y mientras todo eso estaba pasando en el mundo, aquí mismo en Texas, aquí mismo en Houston, en nuestra ciudad, hubieron terribles inundaciones. Gran parte de la ciudad quedó bajo el agua. Vi carros que solo se le veía el techo, salían. El agua había llegado a donde nunca había llegado, realmente donde nunca habían habido inundaciones subieron, y fue algo, pero una catástrofe grandota la que pasó también al mismo tiempo acá en Houston. Estamos viviendo, hermano, en un tiempo en que la gente está preocupada porque hay lo que se le llama el cambio climático. El clima está cambiando demasiado, los polos se están derritiendo. Cuando se derriten los polos, entonces crece el mar, y cuando crece el mar, entonces hay inundaciones. De hecho, se cree que muy pronto, tal vez, hermanos, se vayan a desaparecer algunas de las ciudades costeras, precisamente porque el mar se las va a tragar. De hecho, el último verano en mi país, las playas, muchas playas, casi no se pudieron usar, porque habían olas de hasta 7 metros de altura. Algo que no había pasado antes, y realmente peligroso se había vuelto el mar. Hace muy poco tiempo el mundo estaba asustado también por una plaga que había, una enfermedad terrible que había causado muertes y mucho dolor en África y otros países, y todos tuvimos miedo del ébola, pero el ébola, aunque ya está casi combatido, ¿no es cierto?, controlado, y casi ha dejado de ser peligroso, ha surgido otro problema ahora, el Zika, que es otra enfermedad. Y mientras las noticias nos hablan de esto, hay otras enfermedades de las que no se habla mucho, pero que causan mucho más muerte que esta, que causan más desastres que esta, pero ya nos hemos acostumbrado. El cáncer, las enfermedades del corazón que matan más personas que ninguna otra causa en los Estados Unidos y en muchos países del mundo. También hay problemas de la diabetes, el artritis y otras enfermedades degenerativas que están causando mucho dolor en nuestra tierra. Y cuando miramos eso, y cuando leemos eso, y cuando sabemos que esas cosas están pasando, es tiempo de ir a nuestra Biblia y leer en Lucas, por ejemplo. Los invito, hermanos, a leer en Lucas capítulo 21, los versos 11, 25 y 26. Dice: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas, a causa del bramido del mar y de las olas. Interesante. 2000 años atrás esto fue escrito, hermano. Dice, a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y saben una cosa, hermano, que aunque este texto cumple o encierra todo lo que estábamos comentando acerca de las catástrofes y destrucción de nuestros días, esa no es la única señal.
hay otras señales más, y de eso vamos a hablar hoy, porque quiero mostrar otros textos de la Escritura que hablan de otras señales. Por ejemplo, la Biblia habla de que iba a haber violencia, y nosotros vimos que en el año 2015 solamente, solo en el año 2015, yo tengo una lista de algunas cosas que pasaron en el 2015. No voy a mencionar las guerras, hubieron más de 22 guerras activas en el mundo el año 2015. Aparte de las guerras que traen mucha violencia y mucha muerte, nos dicen las noticias que el 7 de enero en Francia hubieron 2 asesinos musulmanes que atacaron la revista Evo, mataron 12 personas y dejaron a 11 heridos. El 9 de enero, un compañero de este mismo grupo, de esta misma célula de asesinos, mató a 4 personas más en una tienda judía. El 2 de abril, 4 asesinos musulmanes también atacaron una universidad de Kenia y mataron a 147 personas y 104 quedaron heridas. El 12 de agosto explotó una bodega en Tianjin, la hicieron explotar también, y hubieron 100 muertos y 700 heridos. El 24 de septiembre, alguien provocó una estampida en una peregrinación allá en Arabia Saudita y hubieron 700 muertos y 900 heridos. El 31 de octubre, derribaron un avión ruso en Egipto, murieron 224 personas. El 13 de noviembre en París, 3 grupos terroristas de ISIS atacaron 6 lugares, mataron a 130 personas. Y no hay tiempo, mis hermanos, para nombrar todos los actos de violencia que se produjeron en México, que hace algunos años era el país más violento del mundo y fue desplazado después por El Salvador, y creo que ahora Honduras es el más violento del mundo. Y aquí mismo en Estados Unidos han habido una cantidad de ataques terroristas y de otro tipo. Y faltó nombrar, ¿no es cierto?, las guerras, como dije, que son 22 activas. De hecho, la ONU dice que hay cerca de 100 millones de personas afectadas por la violencia del mundo. Y hablando de esto, Génesis 6, 5, 11 y 12 nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres, está hablando del tiempo del diluvio, era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y entonces, hablando de esto mismo, por allí en Mateo 24, los versos 37 al 39, el Señor Jesús habló estas palabras. De hecho, en mi Biblia, estas palabras están en letras rojas, lo que significa que son palabras de Jesús directamente. Aunque toda la Biblia es palabra de Dios, pero estas son palabras directas del Señor Jesús. Él dijo: mas como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y les voy a decir, no hay nada de malo en comer, nada de malo en beber, nada de malo en casarse, en darse en casamiento. Pero si tú estás tan ocupado en esas cosas de la vida, en las diversiones y en las ocupaciones de este mundo, que estás ciego, que estas ocupaciones te dejan ciegos para ver las grandes realidades espirituales, si estás en un terrible problema. De hecho, en el tiempo del diluvio los animales fueron más inteligentes que los hombres. La Escritura me dice que los animales comenzaron a entrar de 2 en 2 al arca, porque para protegerse del diluvio, de alguna forma el Señor los llevó allí. No había nadie que los llevara, pero ellos pudieron escuchar de alguna manera la orden del Señor y entraron al arca de 2 en 2. Sin embargo, los humanos estaban tan ocupados y había tanta violencia como vimos antes, y había tanta frialdad espiritual y tanta despreocupación por las cosas del cielo, que no se dieron cuenta, y vino el diluvio y se los llevó a todos.
Y hablando también de señales, por allá en Lucas 17, versos 28 al 30, el Señor Jesús nuevamente nos dice, asimismo como sucedió ahora, primero fue en los días de Noé, ahora en los días de Lot. Dice que comían, que bebían, que compraban, que vendían, que plantaban, que edificaban. Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y repetimos, hermanos, no hay nada de malo en comprar, en vender, en comer, en darse de casamiento, en sembrar, en edificar. Todas estas cosas son buenas, son deseables, hay que hacerlas, ¿no es cierto? Pero resultan peligrosas cuando estas cosas ocupan el primer lugar en tu vida, cuando se transforman en el Dios de tu vida, cuando te ciegan para ver las grandes verdades espirituales, cuando te alejan definitivamente del Señor. Y eso es lo que sucedió en el tiempo de Sodoma. Tú me dirás, bueno, el problema de Sodoma no era eso de comprar y vender y todo, pero precisamente por estar tan ocupados en sembrar, en edificar y en hacer esas otras cosas, se alejaron de Dios, y entonces el Señor los abandonó, y como causa de eso vinieron males peores, como la homosexualidad, la violencia de esos días, ¿no es cierto? Que son un síntoma nomás de aquella gran indiferencia espiritual que caracterizaba a los habitantes de Sodoma y Gomorra en los tiempos de Lot. Judas capítulo 1 y verso 7, hablando de esto, nos dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Por supuesto, hermano, los vicios contra naturaleza incluyen y están hablando directamente de la homosexualidad. Lo mismo que está ocurriendo hoy por todos lados. Y pienso que además en Sodoma y Gomorra había mucho abuso de niños, pederastia o abuso infantil. De hecho, les voy a decir, mis hermanos, que cuando los ángeles estaban allí en Sodoma y Gomorra y esta gente quiso violarlos, dice que fueron toda la gente del lugar, todos los varones del lugar, querían violar a los ángeles, incluso iban los más jóvenes, dice, desde el más joven hasta el más viejo, entonces ahí estaban los niños. Y cuando pienso en eso, pienso en ese empeño de la Organización de Naciones Unidas y de las organizaciones educadoras de nuestros días, que quieren enseñar lo que ellos llaman la ideología de sexo, que quieren destruir la mente, el corazón de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Es vergonzoso decirlo, mis hermanos, pero esos tiempos, como los tiempos de Sodoma y Gomorra, son también nuestros días. Hoy ya está legalizado el matrimonio homosexual en una larga lista de países. Voy a leer algunos. Tal vez no esté actualizada la lista, pero estos países sí, ya lo legalizaron. Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Uruguay, Nueva Zelanda, Francia, Irlanda, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Reino Unido, no estoy seguro si Chile también. Esto, mi hermano, no ha terminado. Se está extendiendo a todo el mundo. Las organizaciones gay están empujando para que esto se extienda a todo el mundo y no tenemos ninguna duda, estamos seguros de que estas profecías se están cumpliendo en nuestros días. Hoy los hombres quisieran también, las organizaciones preocupadas, el mundo preocupado por la violencia, el desorden y todo lo que está pasando en nuestro mundo, quisieran terminar con esto y quisieran hacer un mundo más fuerte, una economía más fuerte, ¿no es cierto? Un tipo de gobierno que pudiera ayudar a todos, según ellos. Y para eso quieren hacer un solo gobierno mundial.
construir lo que ellos llaman el nuevo orden mundial. Y hermanos, hoy se está avanzando mucho en esto. De hecho, en Europa, por ejemplo, tienen una sola moneda para todo el continente, para todos los países de este continente, ¿no es cierto?, que se llama el euro. Tienen también una bandera para todos. Es verdad, todos los países tienen su bandera, pero hay una bandera para todos los estados, para todos los países. Es algo así como en los Estados Unidos. Son 50 estados, cada estado tiene su bandera, pero hay una bandera que los abarca a todos, ¿no es cierto?, la bandera de los Estados Unidos. Y también en Europa ya hay una bandera europea, tienen un parlamento europeo, tienen un ejército, la OTAN, tienen un pasaporte europeo. La meta es revivir el antiguo imperio romano. De hecho, hermano, esto mismo sucede, hay esfuerzos para lograrlo en Norteamérica. Estados Unidos, Canadá y México han dado algunos pasos en relación a esto. Lo mismo sucede en Sudamérica, sucede en Centroamérica, ¿no es cierto?, sucede en Asia, y en todos los continentes hay movimientos que están empujando hacia una unión total, ¿no es cierto?, que llegue a lograr un gobierno mundial. De hecho, hay tratados comerciales en nuestros días que abarcan a la mayoría de los países del mundo y que han transformado la economía del mundo en una economía global. Como alguien dijo, estamos viviendo en una aldea global y lo que sucede en un país afecta a todos los demás. Se busca establecer un solo gobierno. No podemos dejar afuera, entonces, si hablamos de gobierno, a las religiones. Y de verdad, hermano, es que allí donde se están haciendo los mayores esfuerzos. De hecho, el expresidente de Israel, Shimon Peres, dijo que hemos llegado a un tiempo donde es necesario establecer una organización de religiones, todos juntos, grupos unidos de las diferentes credos, una especie de organización de Naciones Unidas, una especie de ONU de los países, o sea, en vez de países, que sea de religiones, una ONU de las religiones mundiales. El 23 de agosto de 1948, hablando de esto mismo, ya la Iglesia cristiana ha estado desde esa fecha comenzando a buscar unirse entre los cristianos. En 1948, el 23 de agosto, se estableció lo que se llamó el Concilio Mundial de Iglesias. Y en ese entonces habían solo 147 iglesias miembros. Hoy hay 348, pero no iglesias, denominaciones. Y esto incluye a alrededor de 600 millones de cristianos que se encuentran en 120 países. Y aunque la Iglesia Católica Romana no es miembro oficial, sí participa activamente en el concilio. Y de todas formas hay 11 organizaciones católicas, son denominaciones católicas que dicen ser denominaciones católicas apostólicas, aunque no son romanas según ellos. Hay, por ejemplo, están los católicos apostólicos brasileños, los católicos apostólicos mexicanos. Hay dos grupos diferentes, dos denominaciones diferentes de católicos apostólicos mexicanos. Están los católicos apostólicos carismáticos de Texas, y existen una cantidad, como le dije, hay 11 denominaciones que no se identifican con el Papa, pero que sí son católicos y ya están ahí trabajando, ¿no es cierto?, dentro del Concilio Mundial de Iglesias. Por su parte, aparte de eso, el Papa se ha enfrascado en un proyecto más grande todavía, que es el de unir a todas las religiones, no solo a los cristianos del mundo. Y por ejemplo, aunque Benedicto XVI, el Papa que salió hace poquito, nos decía: muéstrame también aquello que Mahoma ha traído de nuevo, y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas, como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba. Pero en octubre del año pasado, eso lo decía Benedicto, el nuevo Papa, el que hay ahora, en octubre del año pasado se unió, hizo una reunión en el Vaticano para orar, pero esta fue una reunión de oración diferente.
Él se unió con grupos hindúes, budistas, musulmanes, sikhs y otros. O sea, unió representantes de todos ellos y les pidió que cada uno orara al Dios que ellos representaban, al Dios que ellos creían, y que cada uno de ellos orara en la forma que ellos acostumbraban a orar, como quisieran orar. Pero lo importante es que todos oraran por la unidad de todos, incluyendo a los ateos. Y hermanos, les voy a decir que yo viví en una dictadura. Y las dictaduras no son la mejor forma de gobierno. Y la única forma de lograr la unidad de los líderes de los diferentes países del mundo es con una dictadura, porque se necesita suprimir toda idea política, toda idea filosófica, toda idea religiosa que sea diferente al gobierno que se quiere instaurar. Además de eso, habría que tener una organización que controlara la economía, que controlara el comercio, que controlara todas las áreas del gobierno y todos los gobiernos, ¿no es cierto? Y por sobre todo, habría que suprimir toda convicción religiosa. Como vimos, hermano, todos los textos que leímos antes nos hablan claramente de que las profecías se están cumpliendo. Y esto último que hemos hablado es precisamente lo que nos habla el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. El verso 1, el 7, el 8 y el 16, los voy a leer rápidamente, dicen así. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia, un poder, que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlo. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque el número es de hombre y el número de ella es 666. Aquí vemos un poder político. Un poder político, cuando habla de una bestia, está hablando de un imperio, un gobierno, un reino, un poder grande, ¿no es cierto? En este caso que es un poder que surge, ¿no es cierto?, de la mar, de la arena del mar. Y cuando la Biblia habla del mar, está hablando de gente, de mucha gente, ¿no es cierto?, y que crecía y era un poder religioso, porque atacaba precisamente a los santos del Altísimo, atacaba a los cristianos, ¿no es cierto?, y los perseguía y hacía guerra contra ellos. Pero su poder también abarcaba el gobierno del mundo y abarcaba la economía del mundo. De hecho, decía que nadie podía comprar ni vender si ellos no daban permiso. Tenían que recibir permiso de ellos para comprar o vender. Era un poder dictatorial, era un gobierno mundial, era el nuevo orden mundial, lo que se anda buscando, lo que están construyendo las organizaciones políticas, las organizaciones religiosas, las organizaciones gubernamentales de nuestro mundo y en nuestros días. Todo eso es precisamente el cumplimiento de las profecías de la Biblia. Y cuando vemos que las profecías se están cumpliendo y cuando vemos que todo esto está llegando a su fin, te invito, hermano, a leer, para terminar, Isaías 55, verso 6, donde dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor ya viene, el Señor está pronto a regresar, las señales se están cumpliendo. Este es el momento de buscar al Señor, después ya no habrá manera de encontrarlo. El Señor les bendiga, es mi deseo y mi oración.